En Venezuela, nuestra máxima expresión musical de tradición y folclore es el joropo. Nos identifica como venezolanos en toda Venezuela y hay diferentes tipos de joropo de acuerdo a la región. También varía la instrumentación. El joropo llanero, por ejemplo, lleva como solista el arpa y le acompañan el cuatro y las maracas. En Oriente la mandolina, en el estado Barinas la bandola, en los Andes el violín. También escuchamos joropos académicos para piano y para guitarra y también joropos con bandas marciales o bandas de metales y vientos. Hay una región en Venezuela donde aparece como solista un instrumento que es realmente exótico para nuestro folclore. Se trata del joropo coloniero. Se toca con acordeón, cuatro y maracas. Y es una expresión viva de una fusión de dos culturas. Pero ¿cómo es el joropo coloniero? Suele ser no muy rápido, de ritmo homogéneo, sin cortes ni cambios de ritmo. El ritmo básicamente lo lleva el cuatro y las maracas, siempre en tonalidad mayor. Hasta el día de hoy no hemos visto un joropo coloniero en tonalidad menor. No sigue patrones de joropos genéricos como pajarillos, seis por derecho, periquera, zumba que zumba, quitapesares, quirpa, etc. Hay un encuentro de las dos culturas vivo, musical, cada vez que se toca el joropo coloniero. Y después lo explicaré. El acordeón lleva la melodía principal y en gran medida estos joropos colonieros son instrumentales. Excepcionalmente, un cantante toma las riendas y el protagonismo, pero suele ser siempre instrumental. Pero ¿cómo apareció el joropo coloniero? ¿Cuándo? ¿Quiénes fueron los que lo iniciaron? Para poder entender esto, hay que analizar tres aspectos importantes en cuanto al tiempo, en cuanto a la geografía, en cuanto a la cultura. El primero que hay que evaluar es el acordeón como instrumento. ¿Cuándo llegó a Venezuela? ¿Cómo llegó? ¿Cuándo llegó a la Colonia Tovar? ¿Y cuándo y cómo se juntó con el cuatro y las maracas? Lo otro que hay que entender es la inmigración. El otro aspecto a estudiar, la inmigración de los badenses del Kaiserstuhl a la Colonia Tovar. Sus tradiciones, su tradición musical y la importancia del instrumento en su cultura. También hay que entender en el tiempo el joropo como fenómeno musical en toda Venezuela. Cuando comienza el joropo a ser un ritmo, un género musical que invade todas las regiones del país. Los inmigrantes que fundaron la Colonia Tovar provenían del Ducado de Baden, región del Kaiserstuhl, vecina de lo que se conoce como Selva Negra o Schwarzwald, hoy estado de Baden-Württemberg. El jefe de la compañía que organizó esta migración se llamaba Agustín Codazzi, quien hizo una cuidadosa selección de colonos tomando en cuenta oficios y profesiones necesarias para la construcción, desarrollo y supervivencia de la Colonia Tovar. Albañiles, agricultores, carpinteros, herreros, sastres, toneleros, carniceros, talabarteros. Se aseguró también que entre esos trabajadores hubiesen músicos aficionados para poder entretener a los colonos en sus horas libres, descanso, tradiciones y por supuesto la música de la iglesia, tan importante para mantener la fe y sus prácticas religiosas. Los colonos salen de la ciudad de Endingen am Kaiserstuhl hacia el puerto francés de Le Havre, atraviesan el océano y finalmente, después de muchos contratiempos, desembarcan en Choroní. Luego siguen de la cuarentena hacia Maracay,
la victoria y suben por pie de cerro hasta llegar finalmente el 8 de abril de 1843 a la colonia Tovar. Allí permanecen custodiados y aislados del resto de Venezuela, conservando sus tradiciones, cultura, idioma y por supuesto su inquebrantable fe religiosa que los hizo sobrevivir. ¿Qué importancia tiene la música para el pueblo alemán, para el pueblo austríaco? Es inmensa la importancia. La música clásica y los precursores nacieron en estos países. Los cantos folclóricos, los conciertos, la música clásica, siempre se han escrito en pentagrama y se conservan con sus notas musicales y su armonía. En el caso de los cantos folclóricos es muy curioso. En el folclore alemán son en gran medida en tonalidad mayor y no en tonalidad menor. Para la tradición podemos escuchar valses, polcas, marchas, canciones de Navidad o Weihnachtslieder, canciones de senderismo, de excursión, llamadas Wanderlieder. Y por supuesto, música religiosa. En los salmos responsoriales, en muchas iglesias se musicalizan para el salmo que toca determinado domingo. La música, sin duda alguna, formaba parte muy importante en la cultura y tradición de los colonos que fundaron la colonia Tovar. El 6 de mayo de 1829, en la ciudad de Viena, Cyril Demian patenta un instrumento llamado acordeón, formado por botones y acordes prefijados. En la siguiente imagen podemos observar un acordeón de Viena de 1834. Poco a poco fue evolucionando el acordeón en el siglo XIX y la difusión se fue extendiendo por Europa y América. A Alemania llegó en 1834 y con los inmigrantes alemanes a Canadá 1843, Brasil 1845 y Argentina 1852. Los acordeones más extendidos en el siglo XIX fueron los diatónicos de una sola fila de botones en el teclado derecho y dos botones en el teclado izquierdo, que daban un bajo y un acorde, tónica o dominante, según se abriese o cerrase el fuelle. La ambición musical de la mayoría de los acordeonistas no iba más allá del mero hecho de aprender sencillas melodías. Aquí podemos observar un acordeón de 1884 fabricado en Thüringen, Alemania. Si gracias a la inmigración alemana el acordeón llegó a Brasil en 1845, a Argentina en 1852 y la colonia Tovar se fundó en 1843, ¿cuándo llegaría el acordeón a la colonia Tovar?